Compañeros, compatriotas, camaradas, reciban todos ustedes un fraternal y revolucionario saludo del partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común. Partido que nace para nuestra patria a raíz de los acuerdos de La Habana establecidos entre el gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC-EP, con el objeto de construir un proceso de paz que tenga como objetivo brindar la justicia social a nuestro país. La historia del concepto binacional es ajena al pensamiento bolivariano. Bolívar, Miranda y todos aquellos hombres que entregaron su vida por la independencia de estos territorios frente al dominio feudal de la corona española, siempre concibieron la patria como la unión de todos los territorios, desde el sur del Río Grande hasta la Patagonia. La vida del Ejército Libertador se dio en el marco de combates desde las costas caribes de Colombia y Venezuela hasta el altiplano boliviano, pero además siempre estuvo cerca de las luchas desarrolladas en el sur del continente por hombres como José de San Martín y principalmente José Gervasio Artigas, fundadores reales de las naciones de las provincias en el sur del continente. En el pensamiento de Bolívar nunca estuvo el concepto de dividir estas naciones. Es evidente esto en la primera Carta Magna de estas repúblicas, la cual se acerca a cumplir el próximo 17 de diciembre su bicentenario. Aquella Carta Magna contemplaba la existencia de una sola república, compuesta por las provincias de Venezuela, Nueva Granada y Quito. El resultado de que estas provincias se dividieran en 3 países diferentes es la consolidación de los apetitos de un grupo de hombres que, si bien es cierto, se enfrentaron a España, lo hicieron fue con el ánimo de mantener sus privilegios y acrecentarlos para desde el gobierno reemplazar ellos al rey. Santander, Páez, no son personajes gratos en la memoria de los bolivarianos. No pueden serlo. Santander se vio comprometido en la destrucción del pensamiento de Bolívar mediante sus alianzas con el imperialismo norteamericano. No podemos olvidar que en el atentado de la noche septembrina se probó la existencia de la conspiración por parte de Santander y otros miembros de la dirección de los gobernantes llamados patriotas para asesinar al libertador Simón Bolívar con la participación del embajador de los Estados Unidos en la Nueva Granada. Pero además, no podemos olvidar que Páez le negó el ingreso al territorio venezolano que vio nacer al libertador. Eso son lecciones que nosotros no podemos olvidar. Nacimos a la vida republicana como una sola república.
No están lejos los días en que la canción emblemática del estado Zulia de Venezuela se llamaba Brisas del Pamplonita, cantada originalmente para una población del departamento de Norte de Santander. Es decir, que a pesar de los esfuerzos por dividirnos, por construir dos repúblicas diferentes, aún en nuestra cultura, aún en nuestro sentimiento, aún en nuestros lazos familiares, nuestros dos pueblos se encuentran unidos. Más de 5 millones de colombianos que habitan legalmente el territorio venezolano son una muestra de ello. Hoy, cuando el imperialismo en sus ataques fabrica una diáspora de venezolanos, muchos de los cuales se internaron en territorio colombiano, lo único que están logrando a largo plazo es que esos lazos que nos unen se fortalezcan más. Realmente ese será el saldo en el proceso histórico. Es decir, tal como ayer, hoy el destino de nuestros pueblos continúa unido. No estamos dividiéndonos y esa distinción fronteriza que fabrican las oligarquías de nuestros dos pueblos desaparecerá inevitablemente en el futuro histórico. Pero además, compañeros, es necesario que tengamos en cuenta que los dos pueblos tenemos un enemigo común. El mismo imperialismo que hoy le impone el bloqueo brutal y criminal al pueblo venezolano, ese mismo imperialismo es el que durante más de medio siglo ha financiado a las Fuerzas Armadas colombianas para mantener el conflicto armado. Fue una orden llamada Latin American Security Operation, emanada del Departamento de Defensa de los Estados Unidos, el que dio origen al ataque a Marquetalia, que fue lo que hizo que naciera nuestra organización revolucionaria. Los caminos de la lucha nos unen. Y hoy estamos unidos en la confrontación a ese enemigo. Pero nosotros, como revolucionarios, respetamos las formas de lucha, las determinaciones en la confrontación que tomen los pueblos. Y así como nosotros respetamos el camino que han elegido los revolucionarios venezolanos para desarrollar la lucha, reclamamos respeto por las determinaciones que nosotros también tomamos. Muchos han aprovechado el discurso calenturiento para tratar de pintarnos como traidores en el momento en que decidimos asumir el compromiso de la paz. En el momento en que dejamos de lado el uso de las armas y decidimos adentrarnos en el camino de la movilización social, de la movilización de las grandes masas para lograr las transformaciones que requiere nuestro pueblo. Pero dejamos claro, así como el pueblo venezolano ha desarrollado una heroica resistencia frente a los ataques del imperialismo y ha tratado de construir su futuro y lucha con la cual somos solidarios, así nosotros cambiamos la forma de desarrollar la confrontación de clase, pero nos mantenemos en la lucha contra el imperialismo, nos mantenemos
en la lucha por las reivindicaciones sociales y económicas del pueblo colombiano. Es un compromiso que no abandonaremos. Hoy, cuando el imperialismo agoniza en medio de una crisis que lo hace más violento y más peligroso para las fuerzas revolucionarias y para los pueblos del mundo, la consigna de la paz es una consigna revolucionaria. Lo único que la burguesía internacional tiene para ofrecerles a los pueblos es violencia, guerra. Uno de sus negocios más grandes, sostén de la economía capitalista, es el tráfico de armas. Y para eso necesitan de la guerra. Y en ese marco de cosas, la lucha por la paz se convierte en una acción altamente revolucionaria. No vamos a renunciar a la lucha por la paz. Nos comprometimos. Como revolucionarios sabemos cumplir la palabra. Y esperamos la solidaridad de los pueblos del mundo, porque estamos enfrentados a una oligarquía criminal que quiere destrozarnos. 170 exguerrilleros muertos durante el proceso de paz son una prueba de ello. Pero estamos dispuestos a ir hasta el final. Estamos dispuestos, tal como decidimos arriesgar nuestra vida el día que cogimos las armas, estamos dispuestos a dar todo de nosotros para construir la paz. La paz que anhelan todos los pueblos de América Latina, como lo muestra el levantamiento del pueblo ecuatoriano contra las imposiciones del Fondo Monetario Internacional, como lo demuestra la dura batalla que están librando los compañeros bolivianos para defender su dignidad, su soberanía, su derecho a ser gobernados por un nativo orgullosamente integrante de los pueblos étnicos que conforman el Estado plurinacional de Bolivia. Como lo están mostrando los trabajadores, estudiantes y campesinos chilenos que día tras día imponen sus condiciones y obligan al gobierno chileno a llamar a una reforma constitucional. Vamos por el camino de la lucha de los pueblos, que es lo que construye la identidad latinoamericana y lo que construye las bases de lo que será la gran república de la patria grande, la patria de la Ibayala, la patria de todos los pueblos americanos. Compañeros, agradezco la oportunidad de dirigirme a ustedes y reitero mi invitación para que construyamos el sueño de Bolívar, el sueño de Miranda, el sueño de todos los patriotas venezolanos o colombianos que lucharon sin ponerse a pensar que había una frontera de por medio. Fueron varios los colombianos que murieron en las batallas que se desarrollaron los ejércitos libertadores en el territorio venezolano, pero asimismo también fueron muchos los soldados de origen venezolano que murieron en el pantano de Vargas, que murieron en el ascenso a las cumbres de la cordillera oriental desde los llanos, que murieron en la batalla del puente de Boyacá. Nuestra independencia fue construida sin distingos de sangre, fue construida hermanados, unidos luchando. Y ese es el camino que nos marca hacia el futuro la lucha de los pueblos. Muchas gracias.